Hola, bienvenidos a todos a esta nueva serie que estamos creando en camino a lograr récords mundiales. Este programa se va a llamar I'm Possible y es donde contaremos específicamente el recorrido que estamos teniendo tanto Enrique como yo, como atletas y como Armando, que es como nuestro espectador de darse cuenta cómo es la vida de un atleta de alto rendimiento implementando información de biohacking, optimizando el cuerpo, mejorando los hábitos de descanso y de recuperación, etcétera. Entonces, este programa, este podcast, va a ser exclusivamente para que tú te des cuenta de la magnitud que implica el atentar a hacer y de romper estos récords mundiales. Y porque aparte no nos gusta jugar chiquito, nos gusta jugar en grande y estamos construyendo un evento que va a ser espectacular. Entonces, aquí te vas a enterar de todo lo que está sucediendo en este camino a lograr este gran proyecto. El día de hoy me encuentro con mis hermanos, como siempre, Enrique y el broski Armando Monteros. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Ya, a todo dar. ¿Cómo, ¿Cómo les va allá en la Ciudad de México? Pues incómodo, Contaminado, güey. fuera de la zona, del entorno controlado de la casa biohacker, sí es incómodo. No se duerme igual, no se come igual. Llevo 2 días haciendo OMAD y pues de bajo rendimiento. Comí algo que no me cayó muy bien. Vaya, todo este descontrol saca de alto rendimiento. Intenté hacer, por ejemplo, hoy paseos de granjero. Lo logré, pero, o sea, mucho menos rendimiento del normal, ¿no? Entonces, incómodo, pero pues es parte de lo que hay que hacer. Sí, al final, digo, creo que está padre también tu ejemplo que acabas de poner, porque al final la vida es así, circunstancial, ¿no? O sea, no lo puedes controlar y sin embargo no por eso pues dejas de hacer y de perseguir lo que estás buscando, ¿no? Simplemente te adaptas, eh, digamos, de cierta manera como te acoplas a las circunstancias utilizando los mejores recursos que tengas disponible y pues a darle, ¿no? Entonces está padre porque pues al final o sea, esta serie va a hablar de eso, ¿no? O sea, el capítulo pasado hablamos de, digamos, como la primera simulación oficial que tuvimos en Sports World Uh-huh. y justamente de cómo nada salió como lo esperamos, pero al final se cumplió, se logró, ¿no? Sí. Entonces, o sea, está padre porque al final pone en contexto a las personas que nos escuchan, ¿no? De que pues al final no, o sea, nuestros días no son ideales todo el tiempo. Sí, no todo el tiempo. Y sabes, y esto, o sea, todo esto me recuerda, justamente lo platicaba hace rato con Betty, era que, o sea, yo no tengo superpoderes, ¿no? O sea, nosotros no tenemos superpoderes. Nuestros superpoderes son la consecuencia de nuestros hábitos, ¿sabes? O sea, dormir bien, comer bien, entrenar bien, ayunar bien, mantener como la suplementación correcta, etcétera. Todo esto, todo lo que hacemos, ¿no? El grounding, el negrito grasoso, el ayuno, la suplementación, la comida correcta, el entrenamiento correcto, ¿sabes? La meditación correcta, el sueño correcto. Todo esto es lo que te da el superpoder, ¿no? Pero lo quitas y pues, y pues no, o sea, la batalla es igual que la mayoría, ¿no? Y esto es justamente lo que va todo, demostrar cómo los ámbitos correctos te pueden llevar a lograr cosas espectaculares. En efecto. Bien, ¿de qué Sí, vamos a hablar hoy en específico? el día de hoy vamos a hablar de justo cómo se adaptó Leo, ¿no? A cómo sobrellevó también de alguna u otra manera lo que muchos pudieron pensar o incluso nosotros mismos en algún momento de decir, es que Leo no pudo por alguna u otra razón, ¿no? Por el ambiente, por el calor, por la deshidratación, por el estrés excesivo en su sistema nervioso, por X, Y o Z, que el día de la simulación de Sports World, pues de alguna manera tuvo que interrumpir su performance, por así decirlo, cómo pivoteó a este día, hace unas semanas, que fue el domingo, y cómo, no voy a decir si lo logró, porque él lo va a decir próximamente, en los próximos minutos, pero cómo transicionó y cómo sobrellevó y cómo se preparó de alguna u otra manera también mentalmente.
porque afecta, ¿no? Y a mí Sí. me encantaría escuchar eso el día de hoy de Leo, que sé más o menos lo que piensa, sé más o menos cómo abordó ese tema, porque pues, o sea, lo tengo súper claro, pero sí me gustaría que Leo nos empezara a contar cómo vivió la situación ¿sabes qué? Voy a parar ahorita porque ya no puedo. O sea, tengo el agua ahí literalmente como un garrafón, no puedo absorber, tengo que parar. ¿Cómo viviste eso desde ese momento hasta la simulación que fue hace una semana? Sí. El domingo, hace una semana, ¿cómo vives? O sea, ¿cómo viviste eso? Porque se me hace súper interesante, ¿no? Mucha gente hubiera dicho, no, pues chance en un mes, ¿no? O sea, como posponerlo lo más posible para de alguna u otra manera estar más preparado, entre comillas. ¿Cómo lo sobrellevaste? Primero me gustaría empezar con que al final no siempre se gana, ¿no? O sea, como que hoy en día la cultura occidental, podría decir, está muy enfocada en los objetivos sin alcanzarlos. Y todo depende de eso. O sea, por ejemplo, en el trabajo, muy probablemente un bono o un aumento de sueldo va a depender de si logras o no los objetivos, ¿no? En la escuela igual. O sea, te felicitan si alcanzas buenas calificaciones, ¿no? Sí, Y el objetivo es eso, ser un buen alumno, pero en función de las calificaciones que tienes. No por lo demás, no por cómo eres como persona, simplemente porque si tienes 10, eres buen alumno, sea como sea, ¿no? Haciendo trampa o no siendo trampa. Entonces, creo que yo empezaría por ahí, de que al final, no porque todos los días entregues alma y corazón, te garantiza de que vas a, digamos que lograrlo a la primera, o vas a tener éxito eh, muy en tu primer recurrente, ¿no? intento. O muy a menudo, Sí. ¿no? Al final creo que eso es lo que te hace aprender y construirte como mejor versión, ¿no? Justamente aprender de lo que salió mal, para que la que sigue lo hagas mejor. Entonces, hablando de la primera simulación de Sports World, o sea, digamos que a nivel objetivo, pues no se cumplió o salió mal, pero al final salieron muchos puntos relevantes a considerar, ¿no? Y más o menos, digo, ya lo estuvimos platicando la semana pasada, que yo paré como en la 1400, porque ya, o sea, yo ya no podía ni tomar líquidos ni respirar bien. Como ya, o sea, digamos que el líquido que tomé durante las primeras, no sé, 2 horas, no sé cuánto fue, bueno, poquito menos de 2 horas, yo ya tenía, digamos, o sea, no sé, pon tú como un litro de líquido sin poderse digerir, ¿no? Y al final eso crea un volumen en el estómago y en los intestinos, y dado ese volumen yo ya no podía, digamos que mover mi diafragma, ya no podía respirar bien. Y luego aparte por la naturaleza del movimiento, que es muy dinámico, pues eso es, o sea, se está moviendo todo el tiempo el agua, ¿no? Y entonces dificultaba más la respiración. Y digo, yo decidí parar porque, o sea, no le veía el caso o sea, estar sufriendo en exceso, o más bien, no sufriendo, más bien poner a mi cuerpo en un estado de mucho daño, por así decirlo, ¿no? O sea, porque al final el no estar respirando bien repercute también en el desempeño de los músculos, independientemente ahorita de la temperatura y la hidratación, ¿no? Entonces ya es como luego dice Enrique, ego lifter, ¿no? O sea, ya nada más es puro ego el decir, yo dije y yo me los amarro. Sí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues no tiene caso. Y yo decidí parar porque al final, o sea, sí, todo lo que estamos construyendo implica que sí o sí se debería de lograr, ¿no? Al final estamos construyendo algo tan grande que el quedar mal no es opción. Pero la ventaja de, digamos, como o de las simulaciones es justamente eso, simplemente recabar información de qué puede pasar en el evento para justamente minimizar esos riesgos. Y entonces yo o sea, digamos, con esta mentalidad de que pues, al final es un ejercicio, no es de vida o muerte, dije, no, ¿sabes qué? O sea, no tiene caso, ¿no? O sea, probablemente sí hubiera aguantado otras 500 o poco menos, no sé, o sea, realmente sí la pasé muy mal.
Eh, y entonces fue como replantear la estrategia, ¿no? O sea, ok, esta no salió bien, ¿cómo se puede hacer mejor? Y al final creo que eso nos define a los tres. O sea, si ahorita no sale, ¿cómo le haces para que la próxima sí salga? ¿Y cómo le haces para que salga mejor? ¿Y cómo le haces para ir mejorando? Y etcétera. Entonces al final yo lo vi con ese, digamos, con esos ojos. Y, o sea, al final, yo, o sea, creo que no es, o sea, el no haber conseguido eso, el objetivo, los 3000 burpees ese día, me definen. O sea, no, para nada. O al menos yo no lo creo. O sea, yo no creo que el hecho de no haber cumplido con ese objetivo ese día en específico me va a, digamos que me pone en una situación donde, ese güey, pues, o sea, no es tan bueno como dice ser. O no es tan bueno como Enrique que sí terminó. O sea, X. Realmente a mí, sinceramente, eso no me interesa. O sea, mi objetivo es lograr el Guinness, ¿no? Sé que durante todo el camino va a haber muchos tropiezos, porque al final ese es el aprendizaje. O sea, así aprendemos, con errores. O sea, lo viste como esa frase que dice, perdí la batalla, pero no la guerra, ¿no? Ajá, sí, puede ser. O a veces se gana, digo, no siempre se gana, pero siempre se aprende, ¿no? A veces se gana y a veces se aprende. Entonces, yo lo vi con ese, digamos, con esos ojos, Sí. ¿no? Tal vez en el momento sí fue, probablemente es ligeramente frustrante, Claro. porque al final pues habíamos convocado mucha gente y el equipo tenía todos los ánimos, etcétera. Pero, o sea, me quedo más con cómo no lo debo de hacer, Sí. en lugar de con este sentimiento de fracaso. Porque al final creo que somos nosotros como individuos, somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Y los demás con nosotros no son tan estrictos, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que la batalla que tienes que ganar es justamente contigo mismo, ¿no? O sea, cambiarte de perspectiva, decir, ok, no se logró, va, cuáles son los aprendizajes? Y no martirizarte diciendo, es que yo, ¿no? Lo hice mal. Sí. No, aparte, o sea, yo en un momento dado, cuando tú ya habías parado, porque estuve, pues yo creo que el 80%, o sea, al final de cuentas, Kike ahí tenía a Alex y tenía a Jera. Yo realmente estuve viéndote a ti, porque sí llegué a preocuparme en un momento dado. Y todo el tema de cambio de lugar, todo el tema de logística, todo el tema, o sea, sí estuve muchísimo tiempo ahí. Cuando ya paraste, me despreocupé un poquito y fui a ver y fui a estar mucho con Quique, ¿no? Fui a estar enfrente de él, eh, lo vi ahí que a pesar de todo el dolor disfrutaba, pero en una de esas me acerqué a la camilla donde le estaban dando fisioterapia y le dije, ¿cómo vas? Y me dijo, siento que se me está desprendiendo el brazo. Y yo ahí honestamente, ahí pasó por mi cabeza en una fracción de segundos sentimientos un poco encontrados. Dije, o sea, entró primero como el ego, el yo, ¿no? O sea, estoy tratando de conseguir para este par de hermanos, para este par de seres humanos extraordinarios, algo con este lugar, con esta marca, con de alguna manera de partnership, de patrocinio, de lo que sea, ¿no? Y dije, ¿qué pasa si se dan cuenta que no lo logramos? ¿Qué va a pasar? Si esto es entre comillas, como lo dijiste, no es fracaso, pero en ese espacio de segundos pasó fracaso, ¿no? Dije, ¿qué pasa si Quique ahorita no lo logra, ¿no? Pero inmediatamente caí en cuenta y por muchas cosas, ¿no? Principalmente por el contexto de lo que es vivir con dos atletas de alto rendimiento. Ves el trabajo diario, ves la constancia, ves la congruencia, ves la perseverancia. Y eso es lo que no mucha gente veía afuera, pero a pesar de que en una fracción de segundos muy pequeña dije, chingale, es un fracaso, puede llegar a ser un fracaso, inmediatamente dije, no es fracaso, esto se arregla muy fácil, o sea, se arregla muy fácil, aunque Quique no lo hubiera logrado, o sea, se arregla muy fácil, ¿no? Pero
pero sí es interesante cómo lo ves, Leo, porque me gusta, ¿no? Me gusta. Mucha gente, yo creo que la gran mayoría allá afuera es, pues ya, o sea, a lo mejor de alguna u otra manera disminuye su rendimiento, ¿no? Porque se siente de alguna u otra manera fracasado, o fracasé, o no lo logré, y como dices, se latiga y se victimiza. Entonces, la manera en la que lo tomas es increíble, o sea, sueltas, ya pasó. Eso Digo, no me define, ¿no? ajá, y digo, ahorita, digo, después de la primera simulación, o sea, bueno, de la que estamos ahorita hablando, estaba leyendo, bueno, escuchando el audiolibro de Blueprint de Ross Edgley, Sí. y al final cierra con eso, o sea, digo, bueno, no cierra, pero las últimas partes habla de cómo él entrena a un grupo de personas que no son atletas para cruzar de Inglaterra a Francia, ¿no? En relevos. Nadando. Cómo al final, o sea, te va contando todo su proceso y cómo van mejorando y cómo todos empiezan a tener esta como motivación de sí, lo podemos lograr. Y el día digamos, del atentado, fallan, o más bien no lo logran. Y, y ahí lo menciona así como, o sea, de una manera muy como poética, ¿no? Que es que al final, o sea, él podía haber saltado por el equipo y haber, digamos, cruzado los, creo que 5 kilómetros que faltaban y hubieran logrado el cometido, ¿no? Pero al final hubiera sido una victoria vacía, donde, pues digamos que metió mano negra, ¿no? Sí. Y entonces lo que él se da cuenta y reconoce es todo el crecimiento que tuvieron en ese par de semanas que estuvieron entrenando para este objetivo, ¿no? Y entonces yo lo veía así. O sea, al final no alcancé el objetivo digamos, ese día, pero me había quedado con la nueva versión que era, gracias a ese entrenamiento. Sí. ¿No? Entonces, o sea, muchas veces se pierde de perspectiva eso porque al final estamos muy acostumbrados a la meta, al objetivo, a la medalla, y se nos olvida lo más importante, que es el proceso, ¿no? La persona en la que te estás convirtiendo. Entonces, digamos, con esa perspectiva, pues seguí avanzando los días. O sea, no me, te digo, No perdiste, no me clavé. no perdiste Sí. la meta, no te fuiste por cosas estúpidas, sino que seguías, o sea, el paso a paso diario, ¿no? Del camino. Sí, sí, sí. A mí algo que me encantó fue al día siguiente. Al día siguiente de todo este tema hablé con Fernando, con el director de marketing de Sports World, ¿no? Para contarle, porque me dijo, güey, cuéntame, ¿no? ¿Cómo les fue? Cuéntame cómo les va. Y hablé con él rapidísimo, me acuerdo que fue el domingo, porque la simulación la habíamos hecho el sábado, y me dijo, pero oye, cuéntame rápido, ¿cómo les fue, no? Y le dije, pues Quique lo logró, hizo 3,000 pull-ups, Leo tuvo que parar, y le expliqué por qué, ¿no? Lo que acaba de decir Leo. Me dijo, no mames, ¿cuántas hizo? Y le dije, fíjate, güey, la perspectiva y el contexto que te da, obviamente la convivencia diaria y ver cómo entrenan y ver, estar ahí, ¿no? En esos momentos. Pero le dije, solo hizo 1,000 y pico. Y me dijo, güey, solamente es una bestialidad, cabrón, ¿no? Entonces, por eso les digo y por eso lo comparto, o sea, en un momento dado pasó, dije, puta, le estoy quedando mal a Sports World, ¿no, cabrón? O sea, ¿cómo me encantaría decirle a Leo, toma mi cuerpo, haz 2 más, cabrón, ¿no? O sea, haz una más, o sea, lo que sea, pero lo que les decía de se arregla fácil es real, porque el decirle a la gente, pues, tuve que parar a las 1,000, güey, o sea, yo no sabía ni siquiera que una persona pudiera hacer 1,000 seguidas, ¿no? Entonces, eso se arregla fácil. O sea, simplemente es cuestión de contexto y de mantener, como dice Leo, la mira fija, ¿no? En lo que quieres. Fíjate que en mi perspectiva, o sea, cuando me avisaron, que Leo había fallado, o había parado, no fallado. Cuando me enteré que Leo había parado, mi primer pensamiento fue, pues ve a ver qué pasa, ¿no? Pero al final de cuentas no es mi batalla, ¿sí? Y algo muy importante que la gente tiene que entender es que yo llevo entrenando más de año y medio para esto, Y ¿no? Leo. Leo, ¿no? Leo lleva
unos cuantos meses. Por más que ya entrenaba fuerte, ya entrenaba duro, no es lo mismo entrenar, no es lo mismo entrenar para no sé, Para una optimizar competencia tu cuerpo, güey, normal. que para un Sí, sí, récord sí. Guinness, ¿no? O sea, Es que deja tú el récord, el tipo de récord, porque puedes entrenar para un récord de, no sé, o sea, todos son difíciles, no quiero menospreciar, sin embargo, es muy diferente hacer un récord de 3 horas que hacer uno de 24, ¿sí? Muy diferente, es diferente, cambia el contexto, cambia la perspectiva, y son tantas variables, tantas variables, estar en alto rendimiento durante tantas horas, que que sí es muy distinto, ¿no? Y es muy distinto y aunque tengas una mente fuerte, porque sabemos que Leo tiene una capacidad mental brutal, ¿no? sí, mucho. Es diferente y con esto quiero que la gente haga un ejercicio en casa, haga un ejercicio mental en casa. Si ahorita yo te digo, si ahorita nosotros te estamos contando cómo se siente hacer 3000 pull-ups, en la comunidad de tu sillón no tienes ni idea de lo que se siente, por más que yo te lo intente explicar. Entonces, estas situaciones, por más que Leo haya entrenado, por más que yo haya entrenado, y aunque sé lo que se siente, aquí no lo puedo sentir, ¿sí? Con eso quiero decir que no importa cuánta resiliencia mental tengas, la práctica es muy distinta a la teoría, muy distinta, ¿sí? Entonces, también lo que sucede y lo que sucedió fue un ensayo de falla, es poderosísimo, ¿sabes? Un ensayo de fail, de falla, es poderosísimo, ¿sabes? Entonces, eso que sucedió, como lo decía Leo al principio, o sea, se podría ver como un error, como una falla, pero en realidad, a veces, o sea, sí, no siempre se gana, pero siempre se puede aprender, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Porque el juego mental, si tu cuerpo está funcionando, tienes la posibilidad de lograrlo, ¿sí? Antes que nada necesitas que el cuerpo funcione, porque el cuerpo es el que lleva a cabo la acción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedes realizarlo si el cuerpo no jala, listo, ¿no? Pero, pero el freno de mano es la mente, ¿sabes? Entonces, eso es súper importante que la gente lo entienda. Es un juego mental brutal y hasta que no estás ahí no lo entiendes, ¿no? Y Leo platicaba mucho de su foco siempre está en la respiración y que la vez pasada nos platicaba de que pues, le decían, ve para allá, y ve para allá, y ve para allá, y él delegó totalmente su toma de decisiones, ¿no? La administración ejecutiva de las decisiones ya no las tomaba. ¿Por qué? Porque su foco estaba en otra parte. Y este ejercicio de falla yo creo que fue fundamental. Y si yo puedo contar mi experiencia al respecto, a mí me generó dos pensamientos que uno fue difícil y otro me motivó. ¿Sí? Cuando paró, lo primero que me vino a la mente fue, ¿y por qué tú no? ¿Sabes? Tienes la mejor excusa del mundo para parar este infierno. Tienes una salida, úsala. Mi mente lo estaba gritando, me estaba gritando, claro, la temperatura está del nabo, la verdad es que no tenemos las condiciones ideales. Puedo parar y decir, no, sabes que hay que organizar esto mejor porque no, esto está muy mal, ¿sabes? Y eso fue una posibilidad latente como hora y media en mi cabeza. Entonces estuve diciendo que no es la salida, no es la salida, no es la salida, no es la salida. Y yo dije, no, pues ahorita va a regresar, ahorita va a regresar, ahorita va a regresar, ahorita va a regresar, ¿no? Ahorita él va a regresar, ¿no? O sea, me dijeron, se fue a bañar con agua fría para ver si lo resuelve, ¿no? Entonces dije, no, ahorita regresa, ahorita regresa, ahorita regresa. Entonces malabaré esa idea como hora y media hasta que me avisaron, no, ya paró y lo vi conmigo, ¿no? Y ahí ya el hombro estaba doliendo mucho, las manos estaban doliendo mucho. Y ahí fue cuando Armando me preguntó, ¿cómo te sientes? Y digo, siento que se me va a arrancar, se me va a desprender el hombro. Vi su cara y fue cuando dije, no, man, o sea, mi emoción cambió de tienes la excusa perfecta a decir, o Te sea, juega el pollo. tienes que, o sea, no queda opción, güey. Sí, No queda güey. opción, güey. O lo haces o lo haces, güey, Sí, porque sí, pues sí, sí. está el equipo, está ¿sabes? Y entonces ahí cambió un poco la perspectiva y esto a mí me recordó mucho que tu mente va a buscar todas las
todas las excusas para parar, ¿no? Para parar el martirio, para detener el dolor, para sacarle la vuelta y para, ¿no? Y sobre todo en esas circunstancias. Otra vez, la teoría es muy distinta a la práctica. Hasta que no estás ahí no lo entiendes. No lo agarras, o sea, no Y lo dimensionas. por más que yo puedo ser la persona que mejor entienda a Leo, yo no puedo entender su situación, porque a mí no me ha pasado lo mismo que a él. Y él no puede entender la situación, por ejemplo, de mis manos, porque no le ha pasado. Aunque somos las personas que más nos podemos entender, la única persona de la que podría recibir un cállate el hocico y sigue, ¿sabes? Por más que yo esté chillando de dolor, es de Leo. Él es la única persona en mi mente que tiene ese permiso, ese, ese privilegio de poderme decir, no seas llorón, cállate y sigue. ¿Sabes? Porque es la persona que mejor me puede entender, ¿no? Al menos en mi contexto, ¿no? Si llega Brandon o llega Ross Edgley o algo así, pues también obviamente, ¿no? Diría, ok, sí, le sigo, ¿no? Pero, y con esto quiero que la gente más o menos empiece a entender que lo que hacemos no es fácil, pero no tenemos superpoderes. Lo que hacemos es simplemente llevarnos hasta donde podemos, ¿no? Y siempre hay complicaciones. Y lo que sucedió fue simplemente, yo creo que, buena o mala, hay que llamarle experiencia a la experiencia, listo. Y creo que yo pude seguir porque tengo mucho más experiencia que Leo, ¿sí? Experiencia es experiencia. Por más que él también es un atleta espectacular, es muy diferente hacer una actividad física regular. Por ejemplo, él puede hacer un Murph más rápido que yo, ¿no? O sea, ¿no? Para los que no sepan, un Murph es el de los tests más rudos que hay en CrossFit, y él lo puede hacer en tiempo de élite y yo lo puedo hacer en tiempo de pro, ¿no? No estamos muy lejos, pero al final él lo puede hacer mejor que yo. Sin embargo, bajo esas circunstancias, experiencia es experiencia, ¿sabes? Y él tiene mucha menos que yo. O sea, él empezó en octubre, yo empecé en agosto de un año antes, ¿sabes? Entonces, eso es súper importante que lo entiendan. Y entonces, al final de cuentas, la experiencia, digamos, sirvió para la segunda simulación, y eso fue lo que sucedió la semana pasada. Exacto. Ahora, fast forward a la semana pasada, ¿cómo empezaste, Leo? ¿Cómo arrancó tu día? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensaste en ese banderazo de, venga, se juega el pollo? Empieza esta simulación nuevamente, ¿no? Con todo lo aprendido. Primero quiero profundizar un poquito en dos conceptos que mencionó Enrique. Uno es el no compadezcas, padece. O sea, porque todo el mundo te habla de, no, es que pobrecito le está sintiendo algo, tienes que compadecerlo y sentirlo también tú y mostrarle tu apoyo y tu empatía. Pero al final es justamente lo que acaba de decir Enrique. No puedes sentir lo que nunca has sentido. Y entonces, por más que veas a una persona en la calle sufriendo X situación, nunca la vas a entender, porque no lo estás sintiendo tú, no lo estás viviendo. Y como dice, o sea, no puedes, o sea, podrás tener toda la teoría, pero si nunca lo has experimentado, o sea, no vas a poder transmitirle algo, simplemente porque no lo has padecido, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso. Si quieres, no sé, o sea, ayudar a la gente, primero tienes que haber padecido lo que ellos están pasando, para tú poder, digamos, como desde ya un nivel de conciencia, digamos, superior a esa experiencia, ayudarlo, ¿no? Si no, es muy difícil, ¿no? Ponte en los zapatos del otro es muy difícil, o sea, es casi imposible, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es, o sea, tiene que ver mucho con, o sea, también con el hecho de que no puedes, o sea, por más libros que hayas leído de estoicismo, control mental, mindset, lo que sea, si nunca te has puesto en esa situación, no te vas a conocer, ¿no? Y es como o sea, como esta idea de que tienes que morir para poder renacer. O sea, tienes que llevarte a un punto, digamos, como de no retorno, o sea, donde nunca has estado, para que vuelvas a nacer como otra persona, con otra nueva experiencia, ¿no? Y eso obviamente te construye y te hace crecer muchísimo, porque estás en una situación donde nunca habías estado y estás experimentando cosas que nunca habías experimentado, y justamente tu mente es un papel fundamental, ¿no? Porque al final es parte de esta experiencia humana, está mandándote estímulos que nunca has sentido y nunca has recibido.
Y entonces por eso el llevarte a estos extremos y volver, digamos, a renacer o a nacer con esta nueva experiencia, te ayuda a construirte, o sea, de forma brutal. Porque entonces ahora ya te conoces en estas situaciones, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, por ejemplo, una persona que nunca ha experimentado la muerte de un ser querido, o sea, no, el día que suceda no va a saber cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque nunca lo ha vivido. Podrás sí tener herramientas de resiliencia, lo que quieras, pero cuando sucede va a ser muy difícil que lo lleves a la práctica, porque estás en una situación donde nunca habías estado, ¿no? Entonces, digo, ahorita tal vez lo llevé a un caso que la mayoría de las personas no quiere, pero al final por eso nosotros insistimos tanto en mantenerte incómodo, ¿no? Porque la incomodidad es justamente esa área donde nunca has estado y entonces empiezas a percibir la realidad de manera diferente. Y ya tal vez con ciertas herramientas puedes moldearla. Es el efecto compuesto, ¿no? De la incomodidad diaria chiquita y cuando llega la Y grande, o sea, lo puedes afrontar de una mejor manera o por lo menos tienes más herramientas por el efecto compuesto. O sea, por esa práctica diaria pequeña de incomodidad. exacto, y lo importante es justo eso, ¿no? O sea, no necesitas experimentar la pérdida de un ser querido. Puedes ensayarlo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, desapego de un par de cosas, ¿no? ¿Sabes? Hacer limpieza en el hogar. Y eso es un ejercicio muy chiquitito, ¿sabes? Y el chiste es no te vayas al examen final el primer día. Es un proceso. Es un proceso, ¿no? Y eso es súper importante. Por eso es que es tan admirable, ¿no? Y ahorita que platiquemos acerca de la simulación anterior, es tan admirable lo que sucedió, porque, o sea, el proceso de Leo ha sido muy rápido. Y eso está súper chingón. La neta es que está súper fregón. Que, que en poco tiempo, digo, al final para los dos ha sido poco tiempo, ¿no? La transformación que hemos llevado es poco tiempo. Sin embargo, Leo la ha vivido mucho más rápido y todo el proceso mental que se lleva a cabo en una actividad de estas, no importa cuánta teoría tengas, necesitas llevarlo a la práctica, ¿no? Y es poco a poco, y es cada vez más, y es el efecto compuesto y la sobrecarga progresiva, ¿no? Y todas estas cosas de las que hablamos normalmente. Eh, o sea, y sí, o sea, otra vez, en resumen, no te esperes a que las cosas grandes sucedan, empieza con lo chico, empieza con lo pequeño, ¿no? Y después un poco más, y después un poco más, y después vas a estar preparado para cosas más difíciles, ¿sabes? Es cañón, o sea, o sea, el tiempo que lleva entrenando Leo es una desfachatez con lo que está haciendo hoy en día, ¿no? O sea, de Enrique lo entiendo, o sea, lleva 1 año y medio, pues es un proceso, todo es un proceso, ¿no? Pero con el proceso de Leo, o sea, a mí me vuela los sesos, o sea, en 5 meses, en 4 meses, ya estaba pensando en simulaciones. Ahorita ya literalmente en septiembre, primer récord Guinness de 12 horas. O sea, es una locura, ¿no? Y a veces, o sea, yo por ejemplo, o sea, teniendo eso en la cabeza y ya viviendo con él, contigo, Quique, a veces o sea, es que está hasta cabrón ponerlo en palabras, porque es como cuando dijo, es que yo creo que voy a parar. Me acuerdo perfecto que acababa de salir de bañarse con agua fría, porque ni siquiera estaba fría, pero le dije, decídelo tú. O sea, y decídelo tú. O sea, yo no soy quien para decirte si pares o sigas. Tú decídelo. Me dijo, no, sí voy a parar. Yo creo que sí. Y en ese momento dije, puta, este güey es humano. Este güey es humano. O sea, porque a veces o sea, a veces puedes ver un atleta y dices, no, ese güey es un fuera de serie, ¿no? O sea, ese güey nació metiendo goles, Cristiano Ronaldo, ¿no? O Michael Jordan, o, güey, han fracasado más veces que tú, cabrón. Han fracasado más veces que cualquiera. Y eso es lo cabrón. Son humanos. Y digo, ahorita ya, digamos, para cerrar como la primera simulación y hablar de la segunda, solo me gustaría cerrar con que, o sea, al final yo lo vi como un juego infinito. O sea,
pasara lo que pasara, no se iba a acabar ese día. Entonces, desde mi punto de vista, no tenía sentido el llevarme a un extremo donde tal vez mi cuerpo iba a sufrir demasiadas lesiones con tal de llegar a un número. Y eso me hubiera limitado mi progresión para lo que sigue. Entonces yo lo vi como, güey, o sea, no se trata de llegar a las 3000, güey. Se trata de construir lo que estás construyendo. Y entonces, ¿qué vale más? El tener el ego de decir, güey, lo logré. Sí, el placer a corto plazo. Ajá. Y que probablemente eso me lleve a un punto donde tenga que recuperarme más tiempo para seguir avanzando. O a decir, güey, o sea, reúne toda la información que obtuviste y ve cómo le haces para hacerlo mejor. Y ya, ¿no? Entonces, digamos, así lo vi yo. Y, digamos, ahora hablando de las segundas, digamos, como simulación, que fue hace 8 días, bueno, 9 días, pues empecé sin expectativas. O sea, procuré que la experiencia previa no condicionara mi rendimiento. O sea, procuré que no tener esta idea de, güey, ya fallaste una vez, no vayas a volver a fallar. Claro. O sea, no lo quise ver de esa manera. Y entonces me procuré mantenerme lo más... con esta idea de que, güey, simplemente un entrenamiento. Simplemente hazlo y ya, güey. O sea, es un día más. Sí, o sea, este evento no va a definir nada, ni la vida de las demás personas, nada, güey. O sea, simplemente es parte del proceso y ya. Y, o sea, y me sentí muy diferente. O sea, genuinamente sí fue totalmente diferente la experiencia. Las primeras, yo creo que podría decir que hasta 2000, güey. O sea, las primeras 2000 burpees, sencillamente no me sentí mal. O sea, cero, como si hubiera sido entrenamiento. Las últimas 1000 probablemente ya empecé a sentir, o sea, tal vez las siguientes 800 empecé a sentir ya un poco ya más de cansancio, de fatiga, pero controlable. O sea, no, era más el juego mental, o sea, como decir, güey, qué hueva, güey, te faltan 1000. O sea, que la parte física de decir, güey, me estoy cayendo a pedazos. O sea, genuinamente no, a nivel físico no la pasé mal, sino más bien es ese estado donde la mente no había estado, ¿no? De estar haciendo lo mismo 6 horas. Y es justamente lo que previamente estuvimos hablando, ¿no? O sea, no te puedes conocer en esa experiencia que no has tenido. Entonces, era más ese... Juego mental. Esa voz que te decía, güey, qué hueva, ¿no? O sea, te falta, güey. Y realmente donde lo sufrí fueron las últimas 100, yo creo, 100, 150 burpees. Donde ahí sí empecé, o sea, debido a que también, eso no lo hemos mencionado, pero al final cambié la técnica. De la primera simulación a la segunda, modifiqué la técnica y entonces al final mi cuerpo no estaba condicionado a esta nueva técnica. Obviamente tengo, digamos, como buena base fitness y entonces las primeras 2000, 2500, pues no hubo tanta bronca. Pero ya en las últimas 200, el cuerpo ya no estaba tan acostumbrado a ese gesto y empezaron a salir ahí ya, digamos, músculos que no se habían entrenado de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el abdomen, o sea, no sé cuántas calambres tuve, yo creo como unas 7, 8 calambres, o hasta más, no sé, no recuerdo, ¿no? Y entonces a eso fue justamente porque en el nuevo gesto involucra mucho o sea, como extender de más el abdomen. La distensión. Ajá, y entonces no estaba acostumbrado a mi cuerpo y entonces ya lo empezó a padecer mucho, ¿no? Digo, hubo otros músculos que también empezó a sentir como mucha fatiga, ¿no? Como espalda baja, los flexores de cadera, y que los chamorros también, eso estuvo interesante. O sea, en la ejecución no lo sentía, pero cuando tenía la liberación, la breve liberación en los descansos de 5 minutos, o sea, no más dolían un chingo. Entonces, sí la estaba pasando mal. Pero, pues, a grandes rasgos o sea, lo vi como un entrenamiento más. O sea, no me gusta, al menos yo lo veo así, no me gusta o sea, que esta simulación no la veo como, ya lo logramos. Claro. ¿Sabes? Simplemente me quedo con que, güey, es un entrenamiento más, un poco más rudo, eso sí, pero es en pro del objetivo mayor, ¿no? Entonces, tampoco digamos que este nuevo éxito, por así decirlo, no me define,
Y no es como de, ahora yo soy el chingón que hace 3,000 burpees. No, o sea, simplemente es, o sea, nada más es ser consciente de cómo ha sido la progresión, de cómo se comporta mi cuerpo, de cómo el equipo sí es indispensable. Porque digo, ahorita antes de haber hecho esta simulación, o bueno, desde la primera, o sea, era imposible haber hecho una simulación nada más con Humberto. O sea, no hubiera sido posible, o sea, hubiera estado mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque, por ejemplo, ahorita en la segunda simulación tenía 5 personas liberándome al mismo tiempo. Entonces ahora imagínate solo con un par de manos, o sea, hubiera estado, seguramente le hubiera pasado mucho mal y probablemente no hubiera llegado a ese número, ¿no? Entonces, o sea, eso hace mucha diferencia y te digo, es seguir recabando información para ir construyendo esto que, si hablas de un récord mundial, por ejemplo, en este caso de hacer más de 12,000 burpees en 24 horas, nunca en la historia se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para ir construyendo, agarrando herramientas y construyendo este caminito con la información que vas obteniendo para así poderlo lograr? Porque al final, así, digamos, si ahorita hacemos fast forward a septiembre, todo lo que estamos haciendo antes de que llegue septiembre no es garantía de que en septiembre lo logremos. Sí, pues o sea, al final de cuentas eres un pionero. Estás trazando el mapita. Minimizar riesgos. O sea, todo lo que hacemos es minimizar en la mayor medida posible los riesgos que se puedan presentar ese día para tener una probabilidad alta de éxito. Pero aún así no es garantía. Y no sé, o sea, digo, no sé qué vaya a pasar. Obviamente mi cabeza no está en, güey, vamos a fallar, ¿no? O sea, mi cabeza es, tienes que hacerlo mejor para que sí se pueda hacer. O sea, sí o sí se tiene que hacer. Pero al final la vida es, o sea, la vida sigue siendo la vida, ¿no? Sí, o sea, no hay nada escrito, ¿no? Ajá, o sea, cuando crees nada. que lo tienes todo controlado es cuando la vida te dice, güey, no sabes nada. y te da una cachetada, ¿no? Entonces, pues al final es parte del camino, ir construyendo algo justamente que mencionas, que nadie ha recorrido. Obviamente hay personas que ya se han acercado o que ya han recorrido parte de tu camino y es de quienes más puedes aprender. Pero al final, o sea, no hay un mapa para lo que estamos haciendo. Y es... ¿Qué aprendizaje sacas de la primera simulación? ¿Cuáles son los aprendizajes más cañones que sacas de la primera y la segunda? O sea, que tú como persona, como atleta, como quieras responder la pregunta. Pues digo, como atleta ya lo mencionamos, ¿no? O sea, la temperatura es vital. Al menos para mí sí lo fue. Bueno, temperatura combinado con hidratación, ¿no? O sea, yo tantito que en el momento en que empiezo a perder, o sea, que me empiezo a deshidratar, o sea, ya empieza a valer gorro todo. Porque al final se hace como una cascada, o sea, bueno, más bien una bola de nieve. O sea, ya una vez que empieza, ya no la puedes parar, o es muy difícil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, ya tenemos en mente de que para el día del récord tenemos que tener, por ejemplo, una tina con hielos, sí o sí, ¿no? O sea, o sea, en el momento en que empecemos a sentir, o sea, demasiado estrés en el sistema nervioso, órale, te metes al hielo o sea, para volverlo a activar, ¿no? A rebotear. Entonces, eso es, digamos, como algo que sí o sí lo necesitamos el día del evento. O sea, es... De hecho, en la próxima simulación lo vamos a hacer. Sí, para el de 9 horas, ¿no? O sea, es un no negociable. Entonces, por ejemplo, cuestiones como técnicas a nivel atlético, pues sí, salieron varias, pero pues yo creo que, o sea, lo importante es más a nivel como mental o espiritual, ¿no? Y es o sea, va muy de la mano de lo que ya mencioné, ¿no? O sea, llevarte a un punto donde de cierta manera sufres mucho o duele mucho simplemente para encontrar una nueva versión tuya y mejor, ¿no? Es llegar a un punto como de inflexión para que tú de cierta manera cambies y evoluciones, ¿no? Y es este estado, te digo, donde llevas al cuerpo y a la mente en zonas donde nunca has estado y empiezas a tener nuevas conversaciones contigo mismo. Y es como, o sea, reencontrarte o reconocerte, ¿no? Y creo que, o sea, eso falta muchísimo porque es parte del trabajo interior.
¿no? O sea, nunca te vas a conocer al 100%. Y menos si no experimentas, ¿no? O sea, si te mantienes tibio en tu sillón, o sea, nunca vas a experimentar muchas cosas que no conoces. Y mucho menos conocerte en esas experiencias. Es otra vez el, o sea, lo que a mí me ha generado más impacto en la vida de todo esto que estamos haciendo, como lección personal, es este concepto de ve a dónde están tus límites para que te des cuenta que ese tampoco lo es, ¿sabes? Pero si nada más lo estás viendo allá de lejos y dices, no, es que ese es mi límite, y nunca te acercas para darte cuenta que Además, Houston. Sí. Bueno, en lo que regresa Enrique, o sea, pues ¿sabes? sí. Si no llegas ahí, Tiempo. Tuvimos problemas técnicos. ah, Repetir tu idea. sí, este, O sea, que de verte allá a lo lejos como límites. Ahí te quedaste. si tú ves como un camino y ves que al final hay un límite, pero nunca te acercas para comprobar que en realidad es una ilusión, es un espejismo, ¿sí? Si tú no haces el esfuerzo por llegar a ese límite y tocarlo, intentar tocarlo y de repente atravesarlo y decir, wow, no existe, es solamente una pantalla, es una ilusión. Sí, entonces otra vez el mismo concepto y creo que para mí es lo más poderoso de todo este viaje de el camino al récord mundial, es que detrás de cada esfuerzo, detrás de cada, como dice Leo, no terminas de conocerte porque lo que crees que es tu límite solo es una ilusión, pero tienes que hacer el esfuerzo de llegar hasta allí para darte cuenta que no lo es. Y muchas veces no, o sea, hacer ese esfuerzo es la parte difícil, donde la gente pues, se queda ahí. Y por más que quieras en la comodidad de ningún sillón, viendo la cantidad de documentales, viendo la cantidad de podcasts, leyendo la cantidad de libros, no va a suceder. Tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción y llevarte hasta esa barrera para atravesarla y darte cuenta que ese tampoco era tu límite. Y por eso es que nunca terminas de conocer, nunca terminas de construir. Y creo yo esa es la lección más valiosa de todas. Sí. Digo, yo lo llevo, o sea, digo, o sea, la parte de los límites es como muy, eh, ¿cómo llamarlo? Como, o sea, no sé si como práctico, muy tangible, ¿no? O sea, darte cuenta de que, antes creía que solo podía hacer, no sé, 10 sentadillas con 100 kilos. Ahora me doy cuenta que puedo hacer 15, ¿no? O sea, hablando como de límites. Pero te digo, creo que también tiene un trasfondo muy como espiritual, donde te das cuenta también, o sea, toda la basura que hay en tu cabeza, ¿no? O sea, a nivel, o sea, como miedos, este lado oscuro, ¿no? Por ejemplo, que digo, ahorita vamos a recomendar un libro donde habla de eso, ¿no? O sea, donde también tienes un lado que no te gusta ver. Y muchas veces se presenta cuando estás en estos estados de, pues sí, como de límite, ¿no? Donde llevas a tu cuerpo y a tu mente en áreas donde no están acostumbrados a estar. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta también de que hay partes de tu cerebro que se empiezan como a desbloquear y empiezas a conocer un poco más de esta charla interna que muchas veces es tóxica, nociva, pero al final es parte tuyo y lo tienes que Sí, aceptar. Y qué mejor conocerlo, ¿no? Porque ya una vez que eres consciente o que lo conoces, lo puedes de cierta manera como controlar o limitar o moldear, sí. ¿no? Entonces, para mí es eso, o sea, llevas a tu cuerpo y mente a estados donde nunca había estado, ¿no? Y eso te ayuda a ser mejor persona, porque volvemos a lo mismo, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si primero tú no te conoces y no sabes, por ejemplo, qué es el amor, no puedes dar amor, ¿no? Entonces, es de la misma manera, o sea, no puedes ser una buena persona si ni siquiera te conoces tú como persona. O sea, digo, puedes hacer el intento, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no le eches gana en ser mejor, pero al final, cuando te conoces más, puedes ser más. 100%. Y Y eso, para los demás, ¿no? Y ayudar a los sí, demás a sí, ser sí, mejor y más. sí, sí. Y entonces, Y para mí, esa es como la mayor lección, porque al final, volvemos a lo mismo. Mi objetivo no es el Guinness. O sea, es parte del camino, sí, pero hay algo mucho más grande que un Guinness, ¿no? Y entonces, todo esto me está ayudando a moldear y construir
esta versión de vida que quieren. Correcto. Ujú. Sí, correcto. Ese no es el fin. Ese no es el... Ahí no te mueres, ¿no? Ahí no acaba la cosa. Eh, y creo que a mí al menos me ha dado mucho entendimiento de por qué la gente se vuelve adicta a este sufrimiento, ¿no? A estas batallas, ¿no? Por eso, ¿por qué la gente se vuelve adicta a hacer Ironman? ¿Por qué la gente se vuelve adicta a los maratones? Se vuelve adicta... Y lo que a mí me queda muy claro es que es adictivo llegar a este momento de total oscuridad. O sea, por más que es muy duro, cuando estás ahí, sí dices, ¿por qué diablos estoy aquí? pero, pero cuando no estás ahí y sabes que lo pudiste haber hecho mejor, sabes que puedes más, sabes que ese límite no es tu límite, quieres regresar ahí, ¿sabes? Y hay algo muy mágico de eso, o sea, dentro de eso que tiene que ver con lo que decía Leo de la parte espiritual, y eso es que, al menos a mí, lo que más me gusta de todo esto es que, o una de las cosas que me gusta de esto es que en esos momentos en los que llevaste a tu cuerpo al límite, tu mente está cerca del límite, ahí es cuando de verdad te das cuenta que no eres tu cuerpo y no eres tu mente. Porque en esos momentos en el que tu cuerpo te grita que pares y tu mente grita que pares, te das cuenta de que no eres ninguno de esos dos, ¿sí? Y la gente lo puede hacer a través de ayunos, lo puede hacer a través de meditación, a través de experiencias extrasensoriales como ayahuasca, etcétera, ¿no? Pero en realidad una manera de hacerlo, lo que yo he encontrado es llevar mi cuerpo al límite, ¿sabes? Estos momentos en los que el cuerpo simplemente está hecho trizas y la mente te grita que pares, tú puedes empezar a tener conversaciones con ellos, ¿sabes? Ya no eres eso. Y eso a mí me vuela la cabeza cada vez que tengo el privilegio de estar en esas situaciones, de poderle decir a mi mente, cállate, y decirle a mi cuerpo, sigue, ¿sí? Y me doy cuenta que no soy mi cuerpo y no soy mi mente. Y esa extrapolación, esa abstracción, ¿no? Que tú te abstraes y volteas a ver la escena de tu vida, como cuando estás viendo una película, ¿no? Y es tan buena que te absorbe, ¿no? Y se te olvida de la realidad y la película se vuelve la realidad, ¿no? Pero recordar que para nosotros la película de la vida está corriendo en turbo 4K, sonido mega surround extreme, lo que sea, güey. Está conectado a nosotros, está embebida, la película está embebida en nuestra experiencia. Entonces estos momentos de total incomodidad te ayudan como cuando de pronto la película se pausa, ¿no? Se pausa y es así como de, cabrón, estoy en una sala de cine, o estoy en mi casa, ¿sabes? Ok, sí, no soy la película, ¿no? Esos momentos de abstracción en los que me doy cuenta que no soy mi cuerpo y no soy mi mente, esos a mí me vuelan, ¿sabes? Y me parecen hasta cierto punto adictivos, ¿no? Y otra vez hay muchas maneras de hacerlo y por eso es que creo que la gente muchas veces se vuelve incluso adicta a experiencias extrasensoriales, estiran los ayunos hasta niveles exagerados, estiran la meditación hasta niveles exagerados. No es bueno ni malo, simplemente es. También el ejercicio se estira a niveles exagerados, pero yo creo que esto es lo valioso, ¿no? O sea, se vuelve adictivo y te puedo decir desde mi experiencia que se vuelve adictivo llegar a estos momentos en los que el cuerpo no puede más, la mente no quiere más y aún así puedes seguir porque tú tienes control sobre ellos y no eres cuerpo y no eres mente. Y eso se vuelve adictivo, ¿no? Sentirte como una esencia diferente a esto mundano, ¿sí? Y eso es adictivo. Sí, pero como dices, o sea, no lo puedes experimentar si no llevas al límite. O sea, en ese momento es cuando te das cuenta, ¿no? O sea, como que se fragmenta y dices, ok, o sea, Ajá. somos tres cosas diferentes. Pero Sí. justamente en la comodidad de tu sillón no lo puedes experimentar, no puedes ser consciente, porque, o sea, estás tan atrapado en esta como adaptación hedónica en tu día a día que nunca has estirado tanto que de repente se fragmenten y digan, ok, somos tres entes diferentes, ¿qué hacemos, Tres no? cosas. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, sí, sí. Y tú tienes el control de hacer que estos tres entes, estas tres cosas, hagan sinergia, ¿no? Y cuando te das cuenta que de verdad estás a cargo y
O sea, eso. Es ese, como lo dijo Leo, está así como de... ¡ah! ¡Pah! Wow, ya, se botó, ¿no? O sea, ¡pah! Se rompió la liga y ya tengo 3 pedazos, pero somos lo mismo, pero no somos uno, ¿sabes? Qué chido, o sea, y esa abstracción a mí me parece adictiva, o sea, y no sé si algún día lo lleve demasiado lejos, pero sí, o sea, sí, eso yo creo que es de las cosas que más me gusta, de las cosas que más me gusta. Roski, ¿con qué te gustaría cerrar ya para recomendar el libro de la semana? Decirle a la gente que, o sea, porque mucha gente puede estar escuchando esto y puede estar pensando, entonces yo qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida si yo nunca voy a romper un récord Guinness? Muy probablemente lo puedes estar pensando si estás escuchando esto. Nuestra idea nunca es que tú rompas, o sea, si quieres romper un récord Guinness increíble, adelante, hazlo, ¿no? Pero simplemente se trata de demostrarle a la gente, y lo que estamos intentando es demostrarle a la gente que puedes vivir increíble, puedes vivir de verdad de una manera extraordinaria, siempre y cuando tomes las decisiones correctas, tengas la información correcta, te acerques con las personas correctas, te rodees con el contexto correcto. Al final del día, tú tienes tu camino y es muy respetable lo que quieras hacer. Simplemente no se trata de romper récord Guinness, se trata de ser la mejor persona que pueda ser este día, este lunes a la 1:30 de la tarde, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el futuro y el pasado no existen, solamente estás aquí en esta eterna unión entre el futuro, presente, pasado, espacio, tiempo, todo, ahorita, no existe nada más. Entonces, sé la mejor persona que puedes ser ahorita. Ya, llámese en actividad física, llámese en mentalidad, llámese en espiritualidad, llámese en lo que quieras hacer, pero trata de ser mejor. Busca las herramientas que te ayuden a ser mejor, busca las personas que te ayuden a ser mejor y sé mejor, ¿no? Mantente en esa zona incómoda, porque de verdad esa zona incómoda es lo que nos hace crecer muchísimo como personas, como seres humanos, como entes espirituales, como quieras verlo. Esa es la zona incómoda que te hace crecer. Buenísimo. Pues ya para terminar este gran episodio. Pero antes de cerrar, ¿cuál fue el resultado del domingo pasado? Bueno, al fin, el domingo pasado, digo, no sé si llegué a las 3,000, creo que o sea, haciendo como cuentas, creo que faltaron ahí tal vez, no sé, unas 20, 25. Ya, Según digo, yo, según yo no, porque, bueno, al menos desde que yo llegué contigo, yo sí bueno, te hice reponer las que debías. Y tu contador llegaba hasta 3000, llegaba a 3006, si no me equivoco. Y al final te hice pagar las últimas, creo que 6. ok. Y Entonces tú ya te Sí, yo llevan no, aventaste, 12. y al final te aventaste un set como de 10 seguidas. sí, porque no, o sea, digo, yo no llevaba el tiempo, por ejemplo, cuando me acalambraba, que sí se paraba tal vez como 2 sets, no sé. No, Alex los estaba parando. O sea, Ok. yo les decía que pararan Bueno. el timer. Buenísimo, entonces sí llegamos a las 3,000. Sí, sí, Uh. sí, cerradas, 3000 cerradas. Estaba yo haciendo las cuentas detrás y por eso al final te hicimos pagar esas últimas Ah, 6. sí, al final, como dices, o sea, yo delego todo, o sea, no es Sí, como sí, que lleve sí. la cuenta. Entonces. Algo súper importante que yo creo que cabe resaltar de lo que decíamos, ¿no? De lo que decíamos de lo que decía Leo de no compadezcas, padece. Hubo un momento en el que yo me sentía, o sea, organizamos todo lo que pudimos, el equipo estaba listo, todos estaban trabajando y hubo un momento en el que yo me sentí como inútil y sabía que iba a haber un momento en el que la cosa se podía poner difícil. Ajá. Y entonces no estaba 100% programado. Yo sabía que en algún momento tenía que entrenar. Y cuando vi que todo estaba bajo control y quedaba nada más la última hora 45, ajá, dije, pues me voy a aventar la última hora 45 con Leo y yo me puse a hacer pull-ups. Y esas pull-ups que yo me puse a hacer, las hice en el ritmo más agresivo que he hecho, 1100 pull-ups jamás. Y eso no sé si sirvió o no sirvió, no sé qué efecto pudo haber tenido, pero al menos a mí me dio el, digamos, como la voz
la voz que quería tener para cuando, si se ponía difícil, poderle decir a Leo, güey, lo siento, yo sé que duele, pero tienes que seguir. Levántate, yo sé que duele, pero tienes que seguir. Porque nadie más allá afuera iba a tener la voz para decirle a Leo. Y pasó en algún momento, ¿no? Que con esto de los calambres se le acalambró muchísimo el abdomen y se veía extremo, ¿no? Como se estaban botando esos cuadros, estaban a punto de salirse, ¿no? Pero nadie ahí iba a tener digamos que, la cara para decirle a Leo, hey, sigue, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí parado? Sigue. Y nadie lo tuvo. Pero estando ahí, lo más que quieres son razones para seguir, no razones para parar. Por más que suene difícil, y eso yo lo puedo entender. Hay pocos allá afuera que lo pueden entender, pero, y no sé si Leo piensa igual que yo, pero yo necesito muchas veces razones para seguir. Y una persona que me entiende y me dice, güey, yo sé que duele, pero tienes que seguir. Lo siento, pero tienes que seguir. Estás aquí para eso, ¿sí? Va a doler, sí, sí, sí. Acéptalo y sigue, acéptalo y sigue. Y pues al final eso sucedió, ¿no? Que por más que por dentro me dolía, ¿no? Verte sufrir así, con esos calambres y que de pronto hacías un golpe y de repente mocos te cara al piso y te metías un madrazo y te retorcías del dolor. Era, güey, levántate, levántate, levántate. Y por más que por dentro yo me sentía horrible de decírtelo, sé que en mi lugar, estando en tu lugar, yo quisiera eso, ¿no? Eso es lo que hace falta, razones para seguir, no razones para parar. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que decía Leo. En vez de, no compadezcas, padece. Y hasta que lo entiendes, sabes cómo actuar con la gente, ¿no? Es diferente me imagino lo que sientes, entiendo lo que sientes. ¿Sí? Entonces, Sí. yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace que en equipo podamos más, ¿no? Porque cuando Leo aceptó el reto del Guinness, yo se lo dije, güey, me acabas de hacer todo mucho más fácil, güey. ¿Sabes? Acabas de bajar la vara de dificultad, al menos para mí, muchísimo más de lo que era antes, ¿sí? Porque ya tengo quien me entiende, ya tengo quien me exige, ya tengo quien me entiende, ya tengo alguien con quien saber si estoy dando lo suficiente o me estoy haciendo güey, ¿sabes? Porque ya tengo alguien que me entiende. Y, y cuando es así aceptó el reto hace unos meses, en octubre, le dije, güey, gracias, me acabas de hacer todo esto mucho más fácil y es justamente por eso. ¿Sí? Justamente por eso, porque necesitas más razones para seguir, no razones para parar. Qué fea decisión. Está bien, está bien. O sea, al final es eso. O sea, ¿cómo lo haces para aspirarte más? Sí, correcto. Pero, digo, sí, ya estaba cerrando y también me gustaría dedicarle este capítulo y reconocerle pues a toda la gente que está allá detrás, ¿no? Porque nos volvemos a lo mismo. El haber logrado, por ejemplo, hace una semana 3,000 burpees, no es simplemente por mí, no es simplemente por mi entrenamiento, es por todo lo que hay detrás, ¿no? Y en este caso es un equipo de fisioterapeutas, ¿no? El equipo o bueno, las personas que han estado ahí desde el principio, como Alex, Patito, y son, o sea, personas que entregan cuerpo y alma, porque al final no, o sea, no es como que les paguemos por estar ahí, ¿sabes? O sea, ellos genuinamente están dando lo mejor de sí en ese momento. Y entonces, como también ya lo mencioné, o sea, al final yo delego todo, ¿sabes? O sea, yo nada más me centro en respirar y ejecutar, ¿no? Y entonces todo lo que pasa detrás, o sea, que yo tenga mi shake de proteína, que yo tenga agua para hidratarme, que la gente, o sea, que alguien me esté librando, pues es consecuencia de que hay un equipo, ¿no? Entonces, al final sí me gustaría reconocer a estas personas que son varias, ¿no? O sea, no podría terminar ahorita. Bueno, me tomaría mucho tiempo el mencionar a todas, pero al final gracias por estas personas que están ahí y por la gente que se está sumando, ¿no? Porque al final, o sea, lo que somos hoy no va a ser lo mismo en un año para el Guinness. Vamos a hacer mucho más y vamos a ser un equipo más fuerte. Entonces, qué padre también toda la gente que se está sumando y que está buscando cómo ayudar y cómo... porque al final es gente que se inspira, ¿no? O sea, te inspira a ver cómo puedes hacer llegar más lejos este movimiento,
¿no? Entonces, gracias a toda esta gente, también a la audiencia que nos escucha semana a semana, ¿no? Porque al final lo que hacemos es para ustedes, no es porque digamos, no tenemos nada que hacer y vamos a hacer un podcast, ¿no? Simplemente es, vamos a, de cierta manera, regresarle algo a la gente, ¿no? Lo mucho que nos han dado a través de nuestra experiencia, ¿no? Y es eso, pues agradecerles a todos. Y ahora sí, para compartir el libro de la semana, hablamos de este libro que es Relentless, de Tim Gruber. Este libro, bueno, el subtítulo es From Good to Great to Unstoppable, ¿no? Yo ya conocía desde hace mucho tiempo a este personaje, que fue el entrenador personal de Michael Jordan desde sus inicios. De hecho, ninguno de los dos era famoso, ¿no? En ese momento. No. O sea, Tim Grover iba iniciando como coach, y Michael Jordan era como, puede que ese chavo sea bueno, ¿no? Todavía ni tanto. Ajá, y los dos crecieron a la par, ¿no? Sí. Está padre, que al final mutuamente se ayudaron para crecer. Y este libro te habla de cómo es que Tim ve, digamos, como la vida y el alto rendimiento, ¿no? Es como es muy mindset, mucho de mentalidad, ¿no? Pero al final, o sea, sí tiene muchos conceptos muy buenos. O sea, genuinamente sí tiene esta idea de que al final, o sea, hay gente que es promedio, hay gente que sobresale, pero hay gente que es implacable, ¿no? Cleaners. Exactamente, ¿no? Menciona el concepto de cleaner. Y también fue entrenador de Kobe Bryant, ¿no? Si no mal recuerdo. Y Wayne Wade también. Ándale. Digo, tú que eres fanático del básquetbol, sabes más. Sí. Y, o sea, al final, hoy en día sí es totalmente reconocido. De hecho, tiene ahí un centro de alto rendimiento en Estados Unidos. Porque al final su forma de, digamos, de guiar y de coachear a los atletas, o sea, ha sido muy eficiente, ¿no? O sea, los lleva a niveles extraordinarios. Y entonces, y él te dice, o sea, yo no voy a ser tu amigo. Yo no soy tu amigo, yo soy la persona que te va a llevar a un nivel increíble. Sí. Y ese nivel increíble te va a convertir en una persona imparable. ¿Estás dispuesto? Va, ok, se juega el pollo, ¿no? Sí. Entonces, este libro lo leí, lo terminé de escuchar justamente antes de la primera simulación, justamente para tenerlo fresco, ¿no? Decir, oye, o sea, lo que estás haciendo va a ser difícil, ¿sí? Pero soy un cleaner. Ajá, necesitas la mentalidad adecuada para hacerlo. Sí. Entonces, totalmente recomendable. Muy recomendable. Está... En audio también está joya. Sí. De hecho, yo lo escuché en audio, o sea, lo tengo físico, pero lo escuché en audio. Y pues creo que es todo por este episodio, segundo episodio. Segundo episodio de Road to Guinness. Seguiremos reportando acerca de los avances. Faltan muchos. Manténganse al pendiente. Sí, falta mucho camino todavía al Guinness, señores y señoras. Mucho camino. Para lo que sigue, porque no crean que las locuras van a parar. Seguramente no. Estén al pendientes. Sin duda. Esto es todo por este especial de Cambio Fuera de Serie en el camino a los récords mundiales. Se jugó el pollo, se logró el pollo. Nos vemos del otro lado. Esto fue... Armando, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en nuestras redes, las vamos a anclar aquí, vamos a estar poniendo la información siempre, también el libro lo vamos a dejar anclado para que lo puedan ver, para que lo puedan comprar, para que lo puedan consultar. No se olviden de verdad de escribirnos, de taguearnos, de etiquetarnos, de darle like, de suscribirse aquí al canal en YouTube, en todas las redes en donde nos están escuchando. De verdad que su apoyo es lo máximo para nosotros, nos encanta que nos acompañen día a día y nos estamos escuchando semana tras semana. Esto fue Cambio y Fuera. De serie. De serie. Chao.